Permíteme conocer tu historia ya. Saludos a todo nuestro público hermoso de Tómalo al Día. En este su programa 10 preguntas con Claudia Galán. Señores, estamos en una nueva temporada. Agradecidos del Señor por este privilegio de contar con un público tan hermoso como cada uno de ustedes. Ese público que siempre está pendiente de nuestro trabajo y pendiente de cada paso en este programa. Así que hoy, como vamos a continuar en esta nueva etapa, hablaremos con empresarios, hablaremos con emprendedores, hablaremos con artistas y también con entes de la comunicación. Es el caso en este momento y claro que sí, inmediatamente vamos a presentarles a nuestro invitado de oro, de lujo, que ya usted lo está viendo, y lo voy a describir porque su background es muy amplio. Lo voy a describir de esta manera: locutor, maestro de ceremonias y también CEO de los premios Diamond Voice Awards. Jefferson Rodríguez, bienvenido. Un placer, Claudia, qué gusto enorme. Permíteme, por favor. Qué placer estar aquí en este programa 10 preguntas con Claudia Galán. Y para mí es un privilegio. Realmente me siento muy emocionado porque tú haces un trabajo de mucha excelencia, profesionalidad, en la ética, en la calidad profesional que se necesita en estos medios, sea cual sea el medio, digital, como lo vemos, radio, televisión. Para mí es un honor estar aquí. Gracias, para nosotros también. Y qué bueno poder hablar en espacio de la comunicación. Claro. Yéndonos precisamente que estamos en el primer cuatrimestre de este año y que tenemos que honrar la voz porque estamos en el mes que podemos decir que celebramos el Día del Locutor. Claro que sí. Y con todo ello entonces vamos a introducir este programa y qué mejor persona para hablarnos de ello que usted. Así que nuestro público inmediatamente quiere conocer quién es Jefferson Rodríguez. Bueno, Jefferson Rodríguez es un jovencito. Es un jovencito, sí, déjame ayudarme un poquito. Claro que sí. Es un jovencito de 42 años de edad que nació en Santo Domingo, hijo de padres, uno de la ciudad de Puerto Plata, otro de Montecristi. O sea que Dios me ha dado el privilegio de nacer dentro de la comunidad de fe. Mis padres, ya cuando yo nací, mami tenía ya 12, 13 años en el Evangelio, mi papá ya tenía 9 años cuando yo nací. O sea, son gente de mucha trayectoria a nivel eclesiástico. Y me permitió ser hijo de Milagros Jorge de Rodríguez e Isaac Rodríguez. Y aquí estoy. No era lo que yo tenía pendiente o mi papá tenía pendiente en ese momento, Claudia, porque mi papá, creo que lo has escuchado mencionar, que lo he dicho en ocasiones anteriores, quería que yo fuera cadete, que fuera militar, que yo tenía el porte de un militar, y yo me incliné por esta carrera de la comunicación. Soy licenciado en comunicación social, aunque me he enfocado mucho más, he hecho periodismo en periódicos tradicionales de mucha relevancia en el país, pero mi pasión es con la locución. Ahí fue cuando mi corazón se impactó y mira que este jovencito que usted ve aquí frente a usted, no te rías, Claudia, Bueno. es un jovencito que realmente cuando era pequeño no era tan hablativo, era muy tímido, inclusive en la comunidad de fe, aparte de que mi mamá era pastora, yo era bastante tímido. Y este jovencito decidió en el año 1998 inclinarse por la comunicación. Para allá vamos en un minutito. Sí. Porque me llama mucho la atención el decir que su padre quería otra cosa, sin embargo, usted se inclinó por los medios de comunicación. Correcto. Es como no desobedecer, sino seguir el llamado que tengo yo, Exacto. así se pudiera decir. Pero en este caso, hablando en el ámbito de la fe, se sabe que aunque nosotros hayamos nacido en el Evangelio, como bien lo decimos, o hemos crecido en la iglesia, hay un momento, hay un punto en el que uno dice, yo decido seguir a Cristo. Sí. Yo tomo la decisión de ser cristiano. Para Jefferson Rodríguez, ¿en qué, podemos decir, cuál fue la edad exacta en la que ya teniendo su conciencia bien lúcida, usted pudo decir, yo sigo este camino que mis padres me han trazado? Fíjate, mi mamá, mayormente mi mamá, una mujer de mucho carácter,
En cuanto a la fe, una mujer de mucho carácter, mucha disciplina, en oración. Mi mamá era muy tácita, muy estricta. Y cuando fui bautizado a los 12 años, fui presidente de jóvenes a los 13 años. Y cuando cumplí los 12 años, antes de bautizarme, yo soy mellizo con una hembra. Ok. Sí, yo soy Señores, melliza. primicia Sí. para 10 preguntas con Claudia Galán. Yo soy mellizo con una hembra, con Jael Rodríguez. Nacimos en el mismo saco, el mismo día. Yo le pisaba la cabeza, pero yo salí primero y ella después. Pero yo soy mellizo con una hembra y ella nos sentó en la sala de la casa y nos preguntó, miren, hasta esta edad yo he logrado encaminarlos en la fe, buscar a Dios, temer a Dios, hacer lo correcto. Es en la persona, carácter y naturaleza de Jesucristo que encontramos hacer lo correcto. Ahora bien, cuando nos sentó en la mesa, mami cuando nos sentaba en la mesa era algo estricto. Problema. Hay que sentarse a hablar. Dios. Eso era algo como que muy fuerte. Entonces nos dijo, ustedes tienen que confesar públicamente que ustedes quieren seguir en los caminos del Señor. No, pero somos hijos de usted, que es la pastora. No. Ningún hijo de pastor. Ustedes tienen que ponerse en él si lo quieren hacer. Ustedes tienen que ponerse de pie en la iglesia y decir que quieren de manera voluntaria aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que es el lema. Cortándote un poco porque pasaron muchas cosas, porque en ese tiempo tú sabes que los padres eran muy estrictos. En el caso de mami, cuando decía que no, era que sí. Okay. Ah, yo quiero ir para tal cosa. No. O yo quiero salir para tal sitio. Sí, vete. Era un no. Sí. Entonces, pero indistintamente de eso, no puedo decir que nos obligó, porque eso sería una desfachatez o una insensatez, uno decir que nos obligó. Nos hizo tomar una decisión, porque fui presidente de gente de 25 años, presidente de jóvenes a los 13 años. Wow. Mi primer mensaje a gente adulta fue a los 9 años, en un culto de adultos, no de niños. Y en ese momento pasaron unos días y me acuerdo que siempre el culto dominical ha sido el culto más, tú sabes, más visitado, Sí. con la gente. Un culto domingo, nos pusimos de pie, mi hermana melliza conmigo y yo, nos pusimos de pie en la iglesia y dijimos, queremos de manera pública confesar a Cristo como nuestro Salvador personal. Eso fue un reto, Claudia. Tú sabes que, aunque no quiero poner tan religioso el comentario, Sí. pero el mundo espiritual es más fuerte que el físico. Claro que sí, definitivamente. Entonces, el confesar eso públicamente, tú sabes que vienen ataques, viene la adolescencia. 13, 14, 15, 16 años, uno va tomando cierto, Sí, claro. definiendo su carácter. Así es. Y uno cree que se las sabe todas. Uh-huh. Y yo tenía un cuerpo de atleta, un jovencito que le gustaba, independientemente de que era tímido, a mí me gustaba hacer ejercicios. Y estaba bien esbelto, bien. Creía que inclusive le falté el respeto, hay que decir esto, a mi mamá y mi papá varias veces. No, que ustedes no me pueden, por ese brío de adolescencia. Pero, y no quiero como mezclar este tema tan religioso, pero debo decirlo como pasó. Hay que hacerlo. El Espíritu Santo, lo que nosotros le llamamos, mucha gente le llama fuerza activa, lo que usted crea, pero el Espíritu Santo, la Biblia habla claro, el Espíritu Santo nos confrontó, tanto a mi hermana como a mí, nos confrontó muy fuertemente, tanto así que tuvimos que repetir el tercero de bachillerato, los dos. Dios. Tuvimos que repetir el tercero de bachillerato por causa de la desobediencia de nosotros, no la obligación de mami, porque a veces uno se socorre diciéndole, la culpable es mi mamá, la culpable es mi papá porque me puso a hacer cosas que yo no quería. Y lo que Dios quiere a través de su palabra es que todo el mundo vaya a lo correcto, Así es. que haga lo correcto en la persona, carácter y naturaleza de Jesucristo. Entonces, sí hubo un momento como, la vida es eso, una montaña rusa, hay momentos buenos, vacas gordas, vacas flacas, eso es bíblico inclusive. Y llegó ese momento de incertidumbre donde la adolescencia, uno quería comerse el mundo, claro, no había tanto libertinaje como ahora, pero el Espíritu Santo a través de mi mamá, una mujer de oración increíble, eso era de manera real, Claudia. Mami duraba 14 horas orando de rodillas, 10 horas orando, 7 horas. Yo no le doy a nivel de oración, tú sabes, que una mujer con tanta pasión, nosotros no llegamos a ese nivel. Nosotros a veces oramos 1 hora y estamos cansados, pero mami era 4 o 5, literal,
no es un asunto que estoy utilizando una hipérbole para que esta entrevista sea más efectiva. Mami era una mujer, es una mujer de oración. De hecho, le dieron 3 meses de vida con el cáncer y ya va por 7 años. Gloria a O Dios. sea que es una mujer de fe. Un milagro andante. Un milagro andante. Mi mamá le dieron un veredicto del cáncer terminal de mama que por fe está. La gente no cree esto. La gente cuando uno dice, y tú lo sabes bien, que eres periodista, cuando uno dice que Dios hizo algo, no, que ¿cómo va a ser? Eso es ello para estar. Mi mamá le dieron un veredicto, le extirparon sus senos. Bendito Dios. O sea, le dieron 29 quimioterapias, 28 radioterapias, un sinnúmero porque esos son venenos que le matan las células malas, Sí. pero también matan las buenas. Así es. En fin, como teníamos tanto mami como papi, porque papi no se quedó atrás, papi era menos hablativo, más acción. Papi hablaba menos y hacía más. E indistintamente la situación, hasta el sol de hoy, estamos de pie en los caminos del Señor en un momento también de la juventud, 25, 27 años. Pasé por un vaivén espiritual, pero gracias a la voluntad y la misericordia de Dios estamos aquí. Y por eso Él nos ha sostenido y nos ha arropado bajo su misericordia. No ha sido porque hemos sido buenos, de hecho Él fue a la cruz, Sí. como pasamos de celebrar, ¿verdad? Fue a la cruz por el pecado de la humanidad, Así es. sabiendo que nadie era justo en la tierra. Entonces, eso es parte. Y como mi mamá pastora, tenía un compromiso y un peso hasta moral. Oye, mi mamá es pastora, yo en la calle dando bandazos. O sea, como que me chocaba. Digo, no, a mi pastora predicando a Jesucristo y yo dando bandazos en la calle en un motor planchado. O sea, a mí, mi hermana era un poquito más, que aunque también se alineó, mi hermana era un poquito, déjame salir, déjame hacer lo que yo quiera. Jefferson, estamos jóvenes. No. Entonces nos aquietamos a través del Espíritu Santo. Dios, en su misericordia, nos arropó. Líder desde temprano, diácono de la iglesia con 14, 15, 16 años, entrenando a gente adulta, porque también tuvimos que estudiar la Biblia de manera muy, muy enfática. Hijo de pastor, porque todo se le pegaba al hijo de pastor. Para allá iba también, en ese sentido, porque los hijos de los pastores, cabe resaltar, que terminan siendo como la Biblia de las iglesias. Sí, no sí. debería ser, pero terminan siendo eso. ¿Cómo les impactó a ustedes tener que vivir esa madurez tan temprana dentro de la iglesia? Fíjate, fue muy difícil porque nosotros no podíamos ni rascarnos la nariz bien, porque los hijos de los pastores, nosotros no podíamos ni siquiera hacer así bien. Los hijos de los pastores. Fue muy, no me atrevería a decir frustrante, porque eso sería una falta de respeto a la iglesia, a mi mamá, a mi papá. Eso sería una falta de respeto, pero fue muy retante, cuando uno ve a un joven tan liberal hoy en día, Claudia, y ver que yo vengo de andar con traje toda mi vida. O sea, a mí me ha fascinado vestirme así, siempre. Y tener la exigencia de saber Biblia, de hablar con informar, porque yo, indistintamente de lo que se vivía en aquel tiempo, en mi iglesia, donde yo me congregaba, mami era pastora, había que saber Biblia. No era de que yo siento una... No. ¿Qué dice la Biblia de eso? O sea, no era de que yo me conecté con una onda que me dio un cortocircuito. No. Había que saber Biblia. No era un asunto indistintamente de cómo eran las iglesias en ese tiempo. Donde yo me congregaba había que estudiar la Biblia. Habían días, ya eso no existe, creo. Habían 2 días de estudios bíblicos en la iglesia. Eran cultos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y habían 2 de esos días eran de estudios bíblicos, simple y llanamente, sin cántico, sin esas iluminaciones. De hecho, solamente había tambor y guira, y tambora. No había piano, guitarra, eso se implementó luego. Y había que saber Biblia. Desde temprano, los domingos a las 7 de la mañana, en la escuela bíblica dominical, estudiando Biblia. O sea, fue muy, no, es que no puedo utilizar la palabra frustrante, fue muy retante, déjame utilizar esa. Retante el ser hijo de pastores, ser ministro desde pequeño, diácono de la iglesia desde los 15, 16 años, yo le decía a mami, al cuerpo oficial de la iglesia, es que nosotros no nos sentimos como, no, pero ustedes tienen la madurez, tienen la firmeza y ustedes, bueno, gloria a Dios por eso. Qué bien.
hemos tocado esta parte del hombre de fe, El hombre de fe. que se fue, podemos decir, formando bajo esta tutela de pastores. Sí, Que también sí, hay que sí. agradecer al Señor Claro que sí, claro. los privilegios de poder conocer a Dios desde temprana edad, Ujú. encaminarse sin dejar a un lado los tropiezos. Es Claro. lo importante también reconocer Sí, sí, que cometí muchos errores, hemos Claudia. fallado, Claro, pero aquí claro. estamos, Sí. gracias al Señor. ¿Cómo nos adentramos en esta parte de su vida ahora, ya cuando le tocó iniciar este camino de la locución? Cuando decide, no, voy a ser locutor, ¿cómo llega a eso? ¿Cómo se da Jefferson esa parte? Fíjate, a diferencia, hacíamos un crossover ahí bien, bien interesante, porque a diferencia de que yo nací en una iglesia, lo más cercano que yo tenía era una consola y un megáfono y un micrófono. Por supuesto. Eso era lo más cercano que yo tenía. Pero, mira qué dilema, yo era súper tímido. No, yo trataba Qué paradoja. No, pero mira, y hay mucha gente que si a mami logro, ojalá que pueda, porque mami ha limitado sus viajes por su condición de salud, ¿verdad? Dios la sanó, pero uno hay que ser prudente. Ya mami no está joven, tú sabes. Pero realmente es una contradicción total, Claudia. Porque yo evitaba cuando decían Jefferson, yo me escondía. ¿Quién va a predicar? Yo me escondía. Yo buscaba la forma de esconderme de alguna manera para tratar de no salir al escenario. Fue en el 1998 que mi profesor de moral y cívica, que me daba la materia de moral y cívica en la secundaria, Sí. dijo, yo exponiendo la clase, dijo, mire, pero este joven tiene cualidades para ser locutor. Pero tú tienes cualidades, y yo loco porque no me mire, porque ya yo veía el lineamiento y yo, este señor va a salir con algo. Y ese señor se llama Rafael Santana, en vida está todavía, que fue mi maestro de moral y cívica en la secundaria, primero, segundo, tercero y cuarto de bachiller, y era profesor de la Escuela Nacional de Locución Otto Rivera. Wow. Y él fue el que dijo, mira, tú tienes talento, te voy a regalar media beca para que estudie locución. Y yo le dije, pero profesor, yo Este estoy loco. niño tan tímido. Usted, no, profesor. Y yo temblando diciéndole que no. Yo, no, profesor, pero no es estudiar locución, mi hijo. Estudia, tú tienes talento. Y ese señor, aparte de mi mamá, mi papá, evidentemente, aunque papi quería que yo fuera cadete, pero papi me dijo, bueno, tú puedes ser cadete y ser locutor. Oye, él tirando su... Tú puedes ser Y en cadete. verdad se Sí, podía. se podía. Y duró 1 año y medio en la academia. Y cuando entré a la locución fue como un impacto tan... Yo no sabría cómo explicarte el impacto que yo tuve cuando yo entré la primera vez al salón de clases de la Otto Rivera, la Escuela Nacional de Yo Locución. testifico de mí. Sí, te pasó lo mismo. Pero estamos hablando de 1998, No, tú sabes, que es no que- habían tantas facilidades comunicativas. Respeto para ustedes. O sea, no había tantas facilidades como hoy. Y cuando yo entré a ese salón de clases, que escuché a este hombre, el mismo Rafael Santana, que tiene un Una vozarrón. voz engolada. Hola, buenas tardes, señores. Bienvenidos a la Escuela Nacional de Locución. Padre amado, y esto es lo que yo voy a estudiar. Eso fue en 1998, 4 meses antes del huracán George. El huracán George fue el 22 o 23 de septiembre de 1998, que pasó por República Dominicana a las 10:15 de la mañana. Y fue 4 meses antes del huracán George que pisé esa escuela de locución, y la primera cabina fue antes del huracán George también, que me llevó también Rafael Santana. O sea, no fue de que yo estaba practicando y veía, y claro, yo escuchaba a María Cristina Camilo, Sí. Radio Guarachita, emisoras de Radio Mil informando, eran emisoras del momento del tapete. Pero fue muy, muy, muy mágico. Vamos a utilizar muy divino. Vamos a utilizar la palabra divino. Fue muy divino yo entrar al mundo de la locución, realmente. Fue un amor a primera vista. Qué bueno. Yo no cuento 98-99 porque después del huracán George hubo una recesión. Sí. Ustedes saben que hubo una recesión Claro que sí. en el país producto del resultado del huracán George. Pero yo comencé radio en el 1990. Yo cuento desde el 2000 en adelante, pero en el 98 yo pisé mi primera cabina de radio para saber cómo se controlaba con esa botonera, casetera. En ese tiempo no había todavía computadora, por lo menos a la emisora que yo fui. Pero fue muy fascinante Qué bueno. hasta el sol de hoy. Desde ese tiempo
y estando en radio o encaminándose, surge entonces la brillante idea de formar una red de locutores. Y no cualquier red de locutores, una red de locutores dominicanos cristianos. Correcto. Aunque saltemos obviamente la historia, Sí. también cómo surge esta brillante idea. Fíjate, yo trabajé en 4 estaciones de radio simultáneamente. Yo trabajaba en... ¿Cómo usted lo hacía? No, mira, yo trabajaba en... Se puede mencionar, ¿verdad? Claro que sí. Radio Revelación en América, Radio Ben, Radio Transmundial y trabajaba en Radio Eternidad. Yo trabajaba en 4 medios de comunicación simultáneamente. Evidentemente los horarios eran muy... porque yo me apasioné de la locución. Pasó ese intervalo de tiempo, viene mi premiación, voy a volar muchas cosas, del 98 voy a saltar al 2005. Pasaron muchas cosas, me frustré porque yo creía que la locución era otra cosa. Podemos hablar un poco de eso. ¿Puedo hablar de un poquito? Claro. Mira, Nos interesa me frustré un conocer poco otras. porque cuando yo estaba en la Escuela Nacional de Locución y me fui a la vida real, me di cuenta que la vida real es muy distinta de lo que yo tenía en mente de lo que era locución. La vida real es muy cruel, la vida real no te la pinta, tienes que rajártela, o sea, tienes que enfrentarte a retos. Y antes, recuérdate que las cabinas de antes eran lugares santísimos, no todo el mundo podía entrar como ahora, no, delante de un micrófono. De hecho, yo duraba en una estación de radio, voy a contar esto, por eso me frustré, yo viajaba una distancia, kilómetros y kilómetros. Yo vivía en el 13 de las Américas, de la autopista de las Américas en Santo Domingo, y me dirigía después de la Winston Churchill a un edificio donde habían 3 estaciones de radio y me abrieron la puerta en una. Y a mí lo que me frustró fue, Claudia, yo durar 1 hora y media sentado en un lobby de una estación de radio, mirando de lejos, como Moisés, la tierra prometida sin poder entrar, porque la cabina era un lugar santísimo. Solo como No. Y yo duraba 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, esperando que el locutor de turno me diera la oportunidad de entrar. Y cuando entraba, me decía, cómprame una bebida tal, para no mencionar ningún. Cómprame, pero yo quiero ver cabina, no bebida, yo no quiero venir aquí a ese mandado. Entonces me frustré mucho y eso, yo duré 1 año y pico, 1 año 4 meses, visitando una estación de radio, sentándome en el lobby, sin ver cabina, y cuando me dejaban entrar a cabina era decirme, mire, ese es el micrófono 1, es el 2, es el 3, es el 4, esta es la consola, siéntese afuera. Y yo, wow, pero esto es peor que la milicia. ¿Y qué pasó aquí? Y pasaron 3 años, Claudia. 3 años que yo no ve, y yo, pero déjenme decir, aunque sea la hora, déjenme decir el estado del tiempo. Ese es el estado del tiempo, según en ese momento Oficina Nacional de Medios. Déjenme decir algo. No, era mirar y para afuera. Wow. Mirar y para afuera. Mire esto y esto y esto y fuera. No es que se siente, no, fuera. Y duré 3 años haciendo eso. Pero me gustó algo. Dios puso en mi corazón, y digo que fue Dios, la perseverancia. Duré todo ese tiempo sin pagarme un peso. Yo iba a las estaciones de radio gastando mi propio. Yo era ebanista antes de ser locutor. Yo hice desde temprano ebanistería, hacía talladura en madera en casa de campo. Y yo solventaba, gracias a Dios, mi pasaje. Sí. Pero ahora pasaban 3 años y nada. Bueno, entré a la emisora que te dije, Radio Revelación. Luego simultáneamente entré a Radio Ben. Luego apareció Radio Transmundial, un contrato bueno. Y ya las cosas fueron mejorando. Te salté muchas cosas porque Sí. se pasaron mi primer sueldo como locutor. Si te digo cuál fue mi primer sueldo de locutor, fueron 1.500 pesos mensuales. Mensuales. Cuando llegaron a pagarme locución, que ya yo estaba graduado con el carnet y todo oficialmente, fueron 1.500 pesos mensuales, 750 pesos quincenal, que no se pagaban a tiempo. Pero dejemos ese tema ahí. Entonces, cuando yo me di cuenta, salté al 2005. Sí. En el 2005 salgo nominado a Micrófono de Oro. Jovencito, 2005, Micrófono de Oro. Bueno, no era tan joven, pero micrófono de jovencito en la carrera. Sí, claro. Y Micrófono de Oro, primer Micrófono de Oro. Y yo dije, wow. Eso evidentemente sube el estatus. Por supuesto. Sube, inclusive la facturación sube. Claro que sí. Mi primer Micrófono de Oro, ahí cometí un error. Cuando yo llevé ese primer Micrófono de Oro a la iglesia, a mi casa, y mi papá lo llevó a la iglesia, yo me comencé a inflar. Oh, wow.
Yo soy ganador del micrófono de oro año 2005. Muy importante esta parte aquí. Porque yo te vine a hablar claramente. Claro que sí. Me inflé en el 2005, un jovencito. Era jovencito. Jovencito, micrófono de oro, y me llevé y papi lo llevó. El que quería que yo fuera cadete lo llevó a la iglesia. Señores, yo quiero que oremos por mi hijo, que fue ganador del micrófono de oro en locutor de emisora religiosa, que era El Renglón. Sí. Locutor de emisora religiosa, El Renglón, 2005. Y se llevó el micrófono para la iglesia. Muchacha, buenas tardes, Dios les bendiga a todos. O sea, ya. Y papi, como te dije, papi era más acción, menos hablar. Pero en una me llamó papi y me dijo, mira mi hijo, a los altivos Dios lo mira de lejos. Sí. Yo te estoy viendo, felicidades, estoy orgullosísimo de ti, no quisiste ser cadete, te fuiste por locución, pero los altivos Dios lo mira de lejos. Cuidado con la fama. Eso papi mucho más que mami. Papi, a pesar de que no me apoyó en la carrera porque él quería que yo fuera cadete, me dijo, mira, bájate mi hijo. Recuérdate que la canción dice, aparte de que la Biblia dice, los altivos lo mira de lejos, la canción dice, detrás del telón está el dador de la vida. Sí. O sea, si alguien te admira, que vean la imagen de Dios en ti. Sí. Eso me dijo mi papá. Y eso me hizo volver a tierra otra vez. Pisándote. Sí. Y ahí me di cuenta que había un solo renglón para locutores cristianos. Y yo veía locutores cristianos haciendo diferentes trabajos en instituciones bancarias, instituciones del gobierno, maestrías de ceremonia, voz comercial. Y yo, pero un renglón para 4 locutores, que no nominaban más de 4 o 5 locutores cristianos. Y yo, pero ¿y qué es esto? Entonces ahí vine, me senté con mi hermano y mi amigo Kelvin Araujo. Me senté y dije, Kelvin, mira, debemos crear una institución que represente, porque no hay locución cristiana, que por lo menos le dé ese puntaje, ese empujón a los locutores que profesamos la fe cristiana, que estamos haciendo trabajos profesionales en diferentes áreas, y darle ese empujón. Vamos a hacer, me senté con Villanueva, Jesús Villanueva, y ahí nació la red. En ese momento era CLC, y luego le cambiamos, como tenía comparación con otra institución, cambiamos el nombre porque no nos lo aceptaban, porque tenía similitud. Ya estaba registrado. Sí, tenía similitud con otra institución, cambiamos a RLCD, Red de Locutores Cristianos Dominicanos, una institución que en ese momento agrupó en la primera convocatoria, que fue años después, porque duró un tiempo gestándose, y uno con miedo, tú sabes. Y uno allí dice, ¿y quiénes son ustedes para hacer una institución? Y uno se atemorizaba, tú sabes. Y en una me dije, mira, ya, padre, si tú quieres que hagamos esto, permíteme encontrar las personas pertinentes que apoyen esto. El primero fue Jesús Villanueva, reitero. Dijo, Jefferson, eso hay que lanzarlo, eso hay que hacerlo. Vamos a ver cómo buscamos la forma. Y yo le dije, pero yo no tengo presupuesto. Le decíamos Kelvin Araujo y yo. No tenemos presupuesto. Vamos a hacerlo. Yo no te estoy diciendo que busques presupuesto. ¿Lo quieres hacer? ¿Lo quieren hacer? Vamos a hacerlo. Y años después, mira que un trayecto. Sí, en el 2011 tuvimos una reunión y fue para el 2013, 27 de febrero del año 2013, que lanzamos el proyecto, la institución Red de Locutores Cristianos Dominicanos. Un día un poquito emblemático en República Dominicana, muy ajetreado. ¿Cómo fue ese día? Si supiera que perdonen que mencione esto, pero trato mientras de mí dependa, como dice la Biblia, dejarme dirigir por Dios. El Villanueva, mi mentor, mi amigo, mi hermano, con cual trabajo hace 20 años, me dijo, Jefferson, hazlo el 27 de febrero. Y yo comencé a orar y puse a la guerrera de oración de mi casa, a mi mamá, le dije, mami, póngase en oración con esto para ver 27 de febrero. Ese era el día, disponibilidad en el salón donde teníamos, que lo consiguió Jesús Villanueva. Kelvin Araujo dijo, vamos a hacerlo. No hay presupuesto para el brindis, apareció el brindis. O sea, todo como que Dios lo puso en su lugar. Perdona que mencione tanto la fe, pero fue así. Es que es así. Fue así. Y de hecho, nuestro programa es lo que resaltamos. Sí, o sea, claro, fue en fe, o sea, actuamos en fe. 27 de febrero, 47 personas de diferentes puntos cardinales del país, de Barahona, San Pedro, La Romana, San Juan, Montecristi, Sánchez, Samaná,
Río San Juan, vinieron locutores que profesan la fe cristiana de esas diferentes áreas. 47 personas se reunieron, estuvieron ahí ese día, uno con mucho miedo, tú sabes. Y a partir de ahí comenzó la red de locutores cristianos dominicanos. Excelente. Entonces ahí la red es que da lugar a que usted hable de premiaciones. No, mira, la premiación vino, la Biblia dice que al que le debes dinero, págale dinero, pero al que le debes honra, la Biblia dice sí, al que le debe dinero, págale, pero al que le debe honra, hónralo. Entonces, como yo vi que lo que estaba pasando con los locutores estaban falleciendo, falleció mi maestro, mi amigo, un hombre que me ayudó muchísimo, aparte de Rafael Santana, don Ciprián Hamburgo. Luego, posteriormente o anteriormente, Ramón Bumarol, uno de los mejores locutores que profesaba la fe cristiana del país, con una voz impresionante. Y yo, pero van a esperar que nadie va a hacer nada para reconocerlo, nadie, van a esperar que yo no sé por qué, y hago este paréntesis, no sé por qué hay que esperar tener Alzheimer, tener diabetes para reconocer a una persona, y peor aún, dejar que él muera para luego darle un reconocimiento póstumo, hacer un homenaje póstumo después de muerto. Dáselo en vida. Si alguien lo está haciendo bien y tú lo sabes, porque lo hicimos contigo y te reconozco como profesional que estás haciendo un trabajo de excelencia, con calidad, eso es lo que se debe promocionar. Y yo no tengo que esperar que tú tengas diabetes, que tengas Alzheimer, que las arrugas se te estén viendo para reconocer lo que tú estás haciendo bien ahora. Eso es absurdo. Para mí eso es absurdo. En fin, cuando yo descubrí eso, me senté en la computadora enojado en fe. No fue enojado. En fe, señor. Me puse en la computadora sin ser diseñador gráfico, me puse a hacer investigué nombres y vino a la mente un nombre en inglés. Diamond Voice Awards RD. Y yo me puse, pero yo soy de República Dominicana, ¿qué Diamond Voice Awards? Y esta payasada que salgo. Y mi esposa me dice, Jefferson, aunque sea una payasada, ese nombre está bueno. Si vamos al área comercial, es un nombre comercial. Y me senté en la computadora con mis abogados. En ese momento ya yo estaba más formal, volé muchas cosas. Ya yo estaba más formalito. Y con mis abogados comenzamos a investigar si estaba registrado el nombre Diamond Voice Awards. En alguna parte, en ninguna de Latinoamérica existe Diamond Voice Awards y RD. Y ahí nació esta premiación con un concepto diferente. Aquí no tenemos los nominados son. Aquí sabemos a quién le vamos a dar con un grupo de evaluadores y le entregamos a esa persona de manera sorpresiva. No son competitivos. No somos competitivos. De que los nominados son. No utilizamos esa temática. Nosotros con un grupo de evaluadores, expertos en la materia, que me voy a ahorrar porque son muchos, que me asesoran. Jefferson, mira, visualicemos esta persona, y hay dos, que pueden ser tres, de 1 a 3, Diamante Supremo, que es la máxima, el máximo galardón de la noche, Diamante Supremo. Y así comenzamos en el año 2019. En un centro comercial de República Dominicana, hicimos la primera edición de los Diamond Voice Awards a casa llena, gracias a Dios. Y eso ha sido para honrar a los hombres profesionales de la voz y mujeres profesionales de la voz que profesan la fe cristiana. A partir de ahí, ya vamos por el 7º año, el número perfecto de Dios, sí. No sé qué pasa en este año, para hacer esta entrega 7ª de los Diamond Voice Awards. Es un misterio. Es un misterio, lo dejaré ahí. Lo que viene para este año. Yo lo que le digo a la gente que asistan, aquí no avisamos, la temática de esto, como no tenemos los nominados son, la temática de esto es que tú vayas al evento sin saber que vayas a ser reconocido. Señores. Por eso tengo un equipazo de trabajo, no estoy yo solo, hay un equipazo, mi distinguida y venusta esposa, una de las mejores locutoras del país, Mary Plasencio. Mi distinguida esposa, te amo, gracias por estar a mi lado y confiar en estos proyectos, y un gran equipo de trabajo que durante más de 8 meses están trabajando para que esto sea posible. El 18 de abril, Día del Locutor Dominicano. 7ª entrega, así que vaya, si usted es profesional de la voz y profesa la fe cristiana aún más, asista a los Diamond Voice Awards. Excelente, ya la invitación está ahí. Sí. Junto con, estando en la red, los premios, les surge también, señores, porque estamos hablando con el CEO
un hombre con muchas ideas y sí. envuelto también en Sí. muchísimas cosas. Ujú. Esta parte entonces de capacitar a los locutores con estos congresos que, bueno, propiamente de la red son dados, valga la aclaración. También háblenos un poco de eso y de tantas figuras relevantes dentro y fuera de nuestro país que han pisado por estos congresos. Mira, después que yo tenía tanto tiempo haciendo locución, me di la oportunidad, o me dieron la oportunidad, de ser facilitador una primera vez, haciendo una conferencia de locución a un grupo de estudiantes que eran aspirantes a locutores y comunicadores. Y luego que adquirí un poco de experiencia, porque siendo Nobel, no voy a hacer eso, porque al ser Nobel o novato, no me gusta la palabra novato, pero al ser novato yo no tengo argumentos para hablarle a profesionales a que hagan locución si yo mismo debo adquirir un poquito de experiencia. Me dieron la oportunidad, yo comencé locución en el 98, me dieron la oportunidad de dar una conferencia en el 2006. 2006, pasaron unos años, o sea, se acumularon unos años de experiencia. El 2006 me puse bien nervioso preparando un PowerPoint para dar esa conferencia y dije, Señor, dirígeme, como de costumbre, como ministro al fin, Señor, dirígeme. Y comenzó como yo soy un fanático de la lectura. Yo, gracias a Dios, Dios puso en mi corazón, aparte de estudiar la Biblia, como te dije anteriormente, me puso eso dentro de mí, estudiar, leer todo tipo de libros, cultura general, escritores, historiadores, leer libros de historiadores, historia de República Dominicana, de Estados Unidos, de Ecuador, de Venezuela, y me puse a estudiar mucho. Gracias a Dios pude hacer 3 carreras, 2 cum laude y una summa cum laude. Dios me puso eso en el corazón. Y cuando adquirí un poquito de conocimiento, entonces me dieron la oportunidad en una institución para hacer facilitación. Y me gustó, como me gustó el yo poder transmitir lo que dice la Biblia, dar por gracia lo que por gracia has recibido. Me gustó y la gente, me di cuenta que tenía pedagogía, que tenía el dinamismo, que lograba comunicar. Recuerda que comunicación, si no paso la información, no hubo comunicación. Entonces me di cuenta que tengo comunicación, que la gente escuchaba la información, salía edificada y yo, bueno, chévere. Seguí capacitándome, no que seguí dando cursos. No, Jefferson Rodríguez, taller de oratoria, no. Yo seguí formándome y ahí entonces me encontré con gente muy profesional, Miguel Susana, no puedo dejar de mencionar al maestro Miguel Susana, que influyó muchísimo, influyó muchísimo en mi vida profesional y hasta personal. Un hombre con un carácter, una formación, una calidad humana, calidad profesional y hasta cristiano, un hombre con temple, un hombre con profesionalidad. Me formó, me ayudó, me empujó. Van a grabar, no voy a mencionar empresa, la empresa tal llamó para una voz comercial, llamen a Jefferson. O sea, me abrió el camino, y eso se lo debo mucho a Miguel Susana, entre otras personas que influyeron mucho en mi camino. Pero ahí me encontré con un dilema mental y yo dije, pero hay que ir a unas fuentes. En ese momento había que ir a fuentes de talleres de oratoria, de locución, de maestría de ceremonia. Eran muy inalcanzables. Y yo dije, no, vamos a crear una plataforma donde el aspirante a locución, el predicador, el comunicador o aspirante a ser comunicador tenga una plataforma de formación. Y ahí vino el Congreso de Locutores On Air. El letrerito que se encendía, antes ya no existe mucho eso, pero en cabina antes, cuando tú le dabas play, o abría el micrófono del máster o cualquier micrófono, se ponía un letrerito que decía On Air, al aire o en el aire. Entonces vino esa idea, pero hablar de temas distintos, Claudia. Hablar del locutor y el manejo de las redes sociales, como estamos en ese momento, ya estaba en apogeo en las redes sociales. Eso fue en el 2019 también, simultáneamente con los Diamond. Y dije, voy a crear una plataforma donde que ya yo tenía, gracias a Dios, me dio la revelación de que venían las redes sociales fuertes. En ese momento no estaban tan fuertes como ahora. YouTubers, Instagramers, TikTokers. Y busqué profesionales en diferentes áreas y traté de que cada profesional sea locutor y desempeñe, por ejemplo, el locutor y las redes sociales. Buscaba un profesional de la voz que sea experto en redes sociales. En ese momento busqué a uno.
busqué a un locutor que maneje finanzas. Ahí muy servicialmente me asistió Jonathan de Olio Puig, un experto en finanzas que está en Instagram. Lo pueden googlear, buscar en Instagram. Y él me sirvió y habló del locutor y el manejo del tarifario, cómo presentar tu cotización, cómo formalizarte económicamente. Y llamé a otro que hablara, Eliu Molina, habló del locutor y el manejo de equipos de sonido, software, consola, microfonía. O sea, eran temas que no eran comunes en la escuela de locución, no se tocaban en escuela. Hoy sí. Llamé a otro de doblaje, llamé a otro de imagen pública, cómo vestirte para una maestría de ceremonia en una playa, hay códigos. Entonces, esa es la línea del Congreso de Locutores On Air. El cuidado de la voz, la imagen, la oratoria, la salud. Invité a un otorrinolaringólogo en el primer congreso que habló del cuidado de las cuerdas vocales. Sí, muy importante. Entonces, tú eres locutor, tienes que saber cómo cuidarte la voz. Ya no es locutora, pero era un profesional de la voz, otorrinolaringóloga, y habló del cuidado de las cuerdas vocales, qué hacer, qué no comer, qué comer, para permanecer con tu voz intacta de superestrella. Entonces fue muy fascinante. Y hasta el sol de hoy, el 6º Congreso de Locutores también lo tenemos abierto. ¿Se puede dar a la par entonces con los premios? Correcto, los dos fueron lanzados el mismo día. Okay. El 17 de abril del 2019, 17 y 18, el Congreso duraba un día y medio. El Congreso de Locutores un día y medio, 17 de abril al 18 de abril al mediodía. Y el 18 de abril en la noche fue un reto realmente. Muy fuerte. Fue muy fuerte. Dios. Y el 18 de abril, Día del Locutor Dominicano, en la noche, la primera edición de los Diamond Voice Awards. Bendito sea Dios. Qué bueno poder recorrer en breves minutos. Sí, sí. Traté de recortar todo. Claro que sí. La vida de Jefferson Rodríguez, un profesional que admiramos y que sabemos también que los medios cristianos están teniendo su trascendencia. Claro. En cuanto a esto, mayormente la locución y la maestría de ceremonias, que es como más se le conoce. En resumen, o ya con esta pregunta un poquito cierre, ¿cómo usted ve la integración de los cristianos que se dedican al uso de su voz a lo que tiene que ver con capacitarse? O sea, hay una red de locutores cristianos dominicanos y suponemos, o pudiéramos suponer, que todos los locutores dominicanos cristianos están dentro. Sin embargo, queremos saber cómo es la integración del pueblo cristiano. Fíjate, yo puedo hablar de dos locutores profesionales que han ganado premiaciones nacionales e internacionales, que creyeron en este proyecto. Cuando les hablé del Congreso de Locutores de los Diamond, que lo voy a mencionar siempre, son Angeli Báez, una locutora, voz comercial, que fue voz de Premio Soberano 2025 claro sí. Y 2026. Y Dennis Richard, un gran amigo con una voz impresionante. Sí. Y estas dos personas, solamente estas dos personas que te estoy mencionando, solamente en esas dos, representan más de 8 instituciones con sus voces. Esas dos personas. Pero se agregaron otras en el camino. Néstor Esteves, un maestro de la maestría de ceremonia, un hombre con una calidad, Lisette Selman, creyeron en este proyecto. Pero los principales son Dennis Richard y Angeli Báez. Esos dos, desde que yo presenté este proyecto, me dijeron que sí. Me formulaste la pregunta si los cristianos han asumido, somos muy tímidos. Yo estoy orando, yo creo en la comunidad de fe, yo creo en la iglesia. Una de las oraciones más importantes que hizo Jesús antes de ser ascendido al cielo fue: en esto conocerán que son mis discípulos, cuando se amen unos a otros. Pero la última oración que hizo Jesús: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y eso ha sido muy difícil. Tú sabes que el orgullo ha arropado muchos profesionales, pastores, ministros, no solamente profesionales de la voz. Ha arropado a muchos. Ya yo no necesito, mira, yo tengo 26 años de carrera. Yo tengo 2 maestrías, tengo diplomados, talleres, sigo tomando talleres. Inclusive le dije a Miguel Susana, valga la promoción, quiero participar en tu taller. No, pero tú quieres ser un facilitador en mis talleres. Yo no, yo tengo que aprender todavía cosas de ti. Cuando tú crees que te la sabes toda, hasta ahí llegó tu aprendizaje.
Yo tengo 26 años de carrera profesional y yo puedo aprender cosas de ti, Claudia. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? Yo no me lo sé todo. Claro, tengo experiencia, tú me honras, perfecto, pero yo puedo aprender cosas de ti. O sea, ¿cuál es el problema de yo asistir a un taller que tú vayas a participar? No, Jefferson, tú te estás humillando, no, eso no es humillación. Y ahí es que tenemos el problema, muchos profesionales, ministros, que no, porque yo soy reverendo y ya yo no puedo asistir a una iglesia de 30 personas. Y tú sabes que eso pasa. Y como me preguntaste de los profesionales de la voz, somos muy tímidos al momento de la formación. Creemos que nos la sabemos todas, que no necesitamos más formación. Yo, si me hubiese quedado con el aprendizaje de 1998, no fuera locutor hoy. Sí. Si me quedo ahí ya, yo estudié locución en el 2000, me gradué en el 2002, ya me quedé ahí. No, yo tengo que actualizarme. Y para actualizarme yo tengo que ser humilde y reconocer que a pesar de que yo tengo 5 micrófonos de oro, y va a ser un poquito contradictorio lo que voy a decir, tengo 5 micrófonos de oro, tengo premiaciones nacionales e internacionales, he sido reconocido casi por todas las universidades en República Dominicana, pero yo tengo que pisar en la tierra, yo no me lo sé todo, yo no tengo la verdad absoluta. O sea, no lo puedo, es que no puede ser. Entonces, eso nos está pasando no solamente a los locutores que profesan la fe cristiana, eso le está pasando a mucha gente que cree que se la saben todas y ya yo no necesito formación. Sí, necesitas formación. Mientras Raúl Di Blasio le dijo, conocen a Raúl Di Blasio, ¿verdad? El pianista famosísimo que trascendió en la década de los 90, finales de los 90, que sigue trascendiendo. Bueno, él le dijo, mira, el problema es que si yo me quedo solamente con lo que aprendí, no puedo ser un maestro. Si me quedo ahí ya, yo aprendí piano, perfecto. No, yo tengo que, la música se actualiza cada día, hay nuevos acordes. Entonces yo no me puedo quedar con los de los años 80, 90. Yo tengo que actualizarme. Así es. La tendencia de las redes sociales, podcast, no podcast como le dicen ahora, es podcast. Con los podcasts que tenemos ahora, eso es una nueva tendencia. Parte de la innovación. De la innovación de la radio. Sí. No, que va a desaparecer la radio. No, mentira, se actualizó. Pasó con la telefonía con Horacio Vázquez, que llegó los teléfonos de residenciales y el presidente Vázquez dijo, bueno, vamos a sufrir las consecuencias. No sufrimos nada, nos adaptamos. Llegó la telefonía, ya no se escribe ahora por teléfono, ahora no es por teléfono, ahora es llamada. Y cierro con esta parte, ojalá que podamos ser más humildes y si hay alguien que, bueno, a mí me gusta Filipenses, si hay algo puro, algo correcto, algo digno de admirar, si hay algo digno de admirar en esto pensad, si hay alguien que está honrando personas, que está propiciando plataforma de formación, aprovéchala. Nosotros separados no vamos a vencer. Así es. Unidos sí. Muy importante. Sí. Separados no vamos a vencer, unidos sí. Es lo que queremos que se quede nuestro público con esto. Claro que sí. Con este gran mensaje. Y bueno, vamos a reiterar la fecha para los premios y también cómo podemos acceder a la red de locutores cristianos. Cómo ese apasionado de la voz que está incursionando, que es nuevo, que está dando sus pininos, ve la red como algo tan grande, ¿cómo puede acceder? ¿Es fácil? ¿Hay que llenar muchos papeles? Cuéntanos un poco y nos da esa reflexión final. Bueno, para pertenecer a la red de locutores cristianos dominicanos, primero debe comunicarse al WhatsApp 809-944-6222. Hay una serie de requisitos. Evidentemente tiene que ser locutor, tiene que tener formalidades, llámese hasta que el gobierno diga lo contrario, el carnet de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que ese es el exequatur del profesional de la voz, hasta que el gobierno diga lo contrario. Entonces, hay una serie de requerimientos que le van a pasar en ese número telefónico y evidentemente que no podemos aceptar a todo mundo, no todo mundo es locutor. Hay una serie de requerimientos, luego se le remite un correo electrónico con los beneficios de pertenecer a la red de locutores. Hacemos varios eventos al año.
los Diamond Voice Awards, el Congreso de Locutores On Air, y en este año, en diciembre, la primera edición de Hall of Fame. Hall of Fame, el Salón de la Fama, la inducción al Salón de la Fama de la Red de Locutores en diciembre 15, con el favor de Dios. Amén. Así que cualquier información, lo único, si tú estás haciendo comunicación, una reflexión final, si estás haciendo comunicación, sea cual sea la plataforma, no me gusta como que radio tradicional, radio digital, sea cual sea el medio de comunicación que tú estés, si te abrieron la oportunidad de ponerte una cámara de frente o de lado o del otro lado o un micrófono, date la oportunidad. Primero, respeta la trayectoria, que esta generación como que no quiere respetar trayectoria. Respeta trayectoria. Número 2, fórmate. Si ya te abrieron sin formación, que el micrófono, la cámara, toma un tiempito y fórmate. Aprovecha ahí y fórmate. Ve a una escuela de locución. No, que no sirve. Sí, eso te da un fundamento. Ve a una escuela de locución, a la Otto Rivera, y fórmate, sí. Ve a una escuela de locución, fórmate. Dedica tiempo a la lectura. No se habla, Jackie tiene una frase, yo puse la mía, se improvisa de lo que se sabe. Si tú no entras información al disco duro, no te va a ayudar a defenderte en el momento que lo necesites, en una entrevista, en una maestría de ceremonia, si tu cerebro no está lleno de información. Así es. Toma tiempo para eso, fórmate, déjate mentorear, crece, porque tú vas a triunfar, pero tienes que dejarte mentorear. Dios te bendiga. Así es, muchísimas gracias. Nosotros contentos por todo lo que hemos podido recibir, extraer de esta eminencia, claro que sí. Y sabemos que usted también va a salir edificado con todo esto, pero tiene que ponerlo en práctica. Correcto. Y sobre todo, compartirlo con alguien más. Señores, gracias reiteradas por esta nueva temporada a la que nos estamos adentrando ahora. Y gracias por mantener esa sintonía y también reclamarnos por cada programa y que cuando el siguiente. Así que estamos para ustedes. Un placer. Qué gusto también tenerle aquí, Jefferson, que se repita en otra ocasión. Ya usted sabe, como siempre les digo, que será hasta una próxima. Bye bye. Dios les bendiga. Permíteme